de la Junta de Andalucía, Alejandro Zubeldía, concejales, concejalas, queridos vecinos y vecinas de Orchiva. Como no, de forma muy especial, un saludo a todos y a todas las deportistas que nos acompañáis en este momento tan importante donde os vamos a rendir un merecido homenaje. El deporte se ha convertido en los últimos años en fenómeno social que ocupa un lugar de primer orden en la salud y en la formación. Es un medio para la integración social y la superación personal. El deporte es una actividad que no solo ejerce influencia en la vida institucional y política, sino que se presenta como un medio idóneo para vertebrar la sociedad y para incorporar valores como el esfuerzo individual y colectivo, la tolerancia, el progreso o la solidaridad. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orchiva estamos llevando a cabo una apuesta seria y decidida en materia deportiva. Prueba de ello son las importantes inversiones que hemos realizado en instalaciones deportivas. Lo podéis comprobar si vais al complejo deportivo que se ha puesto en marcha hace muy poco. Y la no menos importante oferta de programas deportivos que se llevan a cabo durante todo el año desde el Ayuntamiento, intentando dar respuesta a todos los colectivos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Aunque nada de esto tendría sentido sin la materia prima, que en este caso son los deportistas y las deportistas orchiveños. Queremos demostrar que Orchiva es deportista, que nuestro municipio es referente deportivo y prueba de ello son la cantidad de personas que habéis venido aquí y otros muchos que por algunas razones no han podido estar. Pero sois vosotros quienes habéis demostrado que el deporte es sinónimo de calidad de vida. Por ello, nunca escatimaremos desde nuestro ayuntamiento en ofrecer a los ciudadanos más calidad de vida, en este caso a través del deporte. No queremos que nadie, independientemente de su situación económica, se quede sin hacer deporte. En la actualidad y de forma continuada, entre un 12 y un 15% de la población orchiveña viene practicando alguna de las modalidades deportivas que se ofertan desde el área de deportes del ayuntamiento, como son fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo, tenis, senderismo, natación, ruta en bici, tiro con arco, gimnasia de mantenimiento y pilates, etcétera, etcétera. Y que van dirigidas a todos los sectores de la población, llegando hasta un 20%, ya sea en campañas específicas o aprovechando determinadas épocas del año, como pueden ser los periodos vacacionales. Esta gala del deporte culmina y nos ofrece la posibilidad de homenajear y reconocer públicamente los éxitos conseguidos por parte de nuestros deportistas destacados a lo largo de la temporada, fruto del trabajo y esfuerzo de muchas personas que hacen posible que los programas salgan adelante. Mi especial agradecimiento al apoyo que constantemente estamos recibiendo de la Junta de Andalucía y también, como no, de la Diputación de Granada. Sin su ayuda, el Ayuntamiento no podría soportar, no podríamos llevar a cabo toda esta actividad que venimos realizando durante todo el año y también la infraestructura que, como hemos visto, estamos construyendo. Para terminar, mi felicitación a todos y a todas los homenajeados en esta gala, pero no quiero olvidarme también de la labor tan importante que durante todo el año hacen los entrenadores. Padres que son piezas clave en este proyecto, entrenadores como Antonio Pérez, como Pepe Serrano, Manolo y todos los que de manera voluntaria colaboran para que este proyecto siga hacia adelante y que perdure en el tiempo. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y felicidades de nuevo a todos y a todas los galardonados. A continuación tiene la palabra el delegado de Deporte de la Junta de Andalucía, Alejandro Zubeldía. Muchas gracias.